masas, gente que trabaja. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos como todos los martes, desde las 10 de la mañana hasta las 11, compartiremos distintos análisis que interesan al cooperativismo de vivienda y a la población en general. Es habitar el pensamiento. El programa de FUCBAN de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda Ayuda Mutua, quien les habla, su secretario general, Gustavo González, compartiremos esta hora con varios temas de actualidad. Por cierto, que el centro neurálgico del programa va a ser la vivienda, pero nos preocupa colocar algunos temas que, como nosotros siempre decimos, antes de ser cooperativistas de vivienda, somos trabajadores, trabajadoras de este país, que nos preocupan los temas generales que hacen a la vida de la gente. Y los problemas que hacen a la vida de la inmensa mayoría de la gente tiene que ver con el salario, tiene que ver con la ocupación, tiene que ver con el estado del arte de la situación de su clase. Es decir, si está mejor o peor, si la economía le alcanza, si no le alcanza. Y bueno, y también hay otros elementos que pesan en esa vida, y ustedes habrán visto que el Poder Ejecutivo, por lo menos en los últimos 15 días, ha tratado de impulsar lo que ellos llaman la reforma de la seguridad social. El Poder Ejecutivo ha sido claro, en particular el presidente de la República, diciendo de que esto es una preocupación y una promesa electoral, además, de que había que reformar la seguridad social y que, por ende, el equipo de expertos y asesores de la coalición de gobierno ya ha terminado su trabajo, lo ha elevado ahora a la coalición de gobierno y también el presidente de la República lo elevó a la oposición política del país. Y obviamente se abrió el debate al respecto y uno se puso a analizar, inclusive ayer en el Ejecutivo de FUCBAN estuvimos analizando por qué, porque esto va a afectar o no, positiva o negativamente, a los trabajadores futuros que se jubilen, ¿no es cierto? Es decir, hay una serie de cambios, pero lo primero que queremos aclarar que no es la reforma de la seguridad social en sí. En realidad se trata de una reforma jubilatoria, que es otra cosa. La seguridad social es mucho más amplio y lo que atiende el Banco de Previsión Social es mucho más amplio que las jubilaciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Un primer aspecto que llama la atención es cuál es la evaluación que hace el país de años de AFAP. Esto es lo primero, es decir, ustedes recordarán cuando nacen las AFAP que hubo una campaña propagandística impresionante para que la gente se afiliara a las AFAP, que esto era mucho más positivo, no solamente para aquel que se integrara a las AFAP, sino otros compulsivamente se tuvieron que integrar por un problema de edad, sino que iba a ser beneficioso para el país, etcétera. Bueno, ¿cuál es la evaluación que se ha hecho? Yo no he escuchado a nadie que haya hablado favorablemente. Bueno, las AFAP al país le trajeron X ganancia. A los trabajadores le generaron X ganancia. No he visto. Y en esta reforma jubilatoria no se toca, es más, se libera cada vez más a las AFAP. Esto es un primer aspecto. Lo segundo es que no se tocan todas las cajas. Se habla de que el BPS se cae a pedazos si no se hace esta reforma, pero no se tocan todas las cajas. Una de las cajas más deficitarias, que es la caja militar, no se toca. Ahora bien, algún oyente puede decir, bueno, siempre aquellos que están con el problema de los militares... No. Aquí se trata de un tema de justicia. Aquí nadie está diciendo que desaparezca la caja militar ni nada por el estilo. Lo que estamos diciendo es que es de las cajas que genera más déficit anual. Fíjense, el otro día, en esto de estar informándose, veía cuáles eran una media de las jubilaciones más altas a nivel de la caja militar y también del BPS. Bueno, las del BPS andan en 72.000 y las militares la media anda en 138.000. Entonces quiere decir que acá hay un elemento de injusticia y por lo tanto
Nada de lo injusto nos puede ser ajeno. Entonces, si vamos a reformar, reformemos todo. También las cajas profesionales están planteando que hay problemas. Bueno, entonces, ¿por qué se la toman sola con el BPS? Es algo que llama la atención realmente. Por otra parte, hay un interés político que está demostrado con claridad, no se oculta, y es que la oposición se sume a este canto de sirena de la oposición responsable. Es decir, están invocando a expresidentes de la República que hablaban de la importancia de una reforma de la seguridad social, etcétera, etcétera. Bueno, pobre la oposición política de este país y se mete en este entembladeral. Pobre. Ya lo voy adelantando. Las organizaciones sociales, en su inmensa mayoría, nos vamos a pronunciar en contra porque no resuelve el problema. Por otra parte, se dice que es urgente, pero cuando tú les decís, bueno, pero a mí me preocupa esto, lo otro, te dicen, no, pero no te preocupes, porque esto comienza a partir del 2035. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es urgente o comienza a partir del 2035? Este es un elemento clave para tener en cuenta cuando se habla de urgencias. Entonces, este tema preocupa, yo creo que los cooperativistas tenemos que seguirlo analizando en profundidad. Es interesante escuchar los debates, las distintas posiciones, pero lo que es real, y voy a adelantar un pronóstico que ya dijimos en el programa, es no sé hasta dónde el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a sacar esta reforma solo con su mayoría parlamentaria. Hay un interés político en meter para adentro a la oposición indudable en este campo. La oposición ha contestado problemas de forma, problemas de contenido. Hay algunos sectores de la oposición que ya se han pronunciado en contra. Nosotros como federación vamos a apoyar, sin duda, al Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social. Y también decir que no se entiende la urgencia del año 35. No se entiende. Tampoco entiendo lo de la oposición responsable. ¿Qué quiere decir la oposición responsable? ¿Que uno tiene que decir que sí? ¿Eso es oposición responsable? No. Entonces, acá o miramos todo o no miremos nada. Acá la caja más deficitaria, la caja militar, 345 millones de dólares por año se está hablando de déficit y sin embargo no se va a tocar. Entonces, ¿por qué no se va a tocar la que genera este déficit? Esto es muy importante. Bueno, pasando a otro tema, y de actualidad también, es el tema de rendición de cuentas. Como ustedes saben, el tratamiento de la rendición de cuentas, es decir, uno de los elementos fundamentales que debe discutir el Parlamento Nacional, porque se trata de ver qué se hizo con el presupuesto, que ya se aprobó, dónde se gastó, cómo se gastó, etcétera, y qué se puede redistribuir entre las necesidades que los parlamentarios entiendan hay que redistribuir. Los problemas se resuelven primero en comisiones y luego van al pleno de cada cámara. Bueno, justamente hoy y mañana son 2 días claves para la rendición de cuentas. Entre hoy y mañana se puede quitar artículos o se pueden aprobar artículos que van, en general, pueden ir, muchos de ellos por unanimidad, lo que resuelve el problema para el plenario, y otros puede haber con diferencias donde se abrirá el debate en el plenario de diputados, para luego pasar al Senado. Nosotros tenemos 2 temas fundamentales desde la vivienda en esta rendición de cuentas. Por un lado, un tema que ya denunciamos, que es el artículo 304, el cual planteamos que se quite. Vamos a explicarlo. El artículo 304, a nuestro juicio, y lo hemos demostrado en las distintas comisiones que hemos ido, tanto a la Comisión de Vivienda, que hemos sido muy bien atendidos, igual que la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto, que también hemos sido escuchados con atención, porque creo que la propuesta de Fugman, por lo menos, se puede estar de acuerdo o no, pero es sólida. Y es sólida porque plantea que este artículo 304 lesiona
un problema muy caro para los cooperativistas de vivienda de ayuda mutua, que es, y todos los deudores individuales también hoy de la agencia de vivienda, que es el tema del subsidio. Lo vamos a volver a explicar. ¿De qué se trata el tema del subsidio y de cuándo nació esa palabrita en vivienda? Bueno, los legisladores del 68, con lucidez, con claridad, y estoy hablando de legisladores de distintos partidos políticos, preveían que si se aprobaba la Ley Nacional de Vivienda, es decir, la Ley 13.728 del 17 de diciembre de ese año, ¿cuál era su objetivo fundamental? El objetivo fundamental era abatir el déficit habitacional del país a través de un articulado muy completo, ley que es hasta el día de hoy reconocida a nivel internacional por lo completa que es. Es una ley que trabaja el tema del suelo para construir, que trabaja distintos préstamos según los sectores sociales que se encuentran en el déficit habitacional, abre distintos programas en el cual el ciudadano puede optar, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí lo que decía es, si le vamos a dar un préstamo a la gente que está en el déficit habitacional, la gente que está en el déficit habitacional son familias sin posibilidades de ahorro, en su inmensa mayoría. Hay que abrir programas donde la gente que no tiene capacidad de ahorro para resolver el problema de la vivienda pueda acceder a créditos blandos, pero acá la previsión. Créditos blandos a largo plazo, con bajo interés, y además que tuvieran derecho a dos elementos. Como ellos analizaban el problema de quién iba a estar en ese déficit, bueno, las trabajadoras y los trabajadores del país. Y la vida de las trabajadoras y los trabajadores, como ustedes saben, tienen oscilaciones. Y sus oscilaciones están en relación directa con si estás ocupado o no estás ocupado, si tenés un buen salario o un mal salario, o si tenés rebaja salarial o no. Esos son los avatares de la vida de cualquiera de los asalariados de este país. Bueno, el legislador ya en aquella época dijo, bueno, en caso de que hubiera este problema, que la gente se enfrentara a que luego de tener su vivienda no la puede pagar, haya refinanciación o subsidio. ¿Qué quería decir con estos dos instrumentos políticos fundamentales? Bueno, la refinanciación era el alargamiento de plazo. Tú tenías un crédito que debías pagarlo en 25 años, se te podía alargar hasta 35 años. ¿Esto qué generó? Generó que rebajaba la cuota, independientemente del alargamiento, pero como trabajador o trabajadora, a vos lo que te interesaba era no irte de la vivienda después de haber accedido a una vivienda del Fondo Nacional. El segundo instrumento político que colocaron los legisladores de la época, y quiero decir que era absolutamente plural. En ese periodo estaba Vladimir Turiaski del Partido Comunista como diputado, pero estaba Baucero del Partido Colorado también como diputado, estaba Imaz Rocha como diputado del Partido Nacional, que serán quienes van a fundamentar luego, en el 73, una ley tan importante como la 14.105 que discutiremos en otro momento. Pero ya los legisladores de la época, en el 68, dijeron, sumemos el otro instrumento que es el subsidio. Subsidio podía ser al capital, al interés, etcétera, etcétera. Las leyes, como nosotros, como las sociedades, van mutando. ¿Qué quiere decir que van mutando? Van generándose cambios a favor o en contra de la gente. La Ley Nacional de Vivienda sufrió cambios, sí, sufrió cambios, también en el tema del subsidio, pero en el tema particular del subsidio, a lo cual no se atrevió a sacar ningún gobierno, ni siquiera en el periodo de facto, es mejorado en el año 2017, con la ley 19.588. ¿Por qué es mejorado? Porque los legisladores, que prácticamente se votó con un solo voto en contra de una senadora cuyo nombre ustedes ya saben, no quiero recordar jamás. Bueno, esta ley, que fue aprobada prácticamente por unanimidad,
ampara al subsidio a la permanencia. ¿Qué quiere decir? Yo vengo pagando la cuota sin problema, pero quedo desocupado. Quedo desocupado, o me rebajan el salario, o voy a seguro de paro, etcétera. Bueno, tengo derecho al subsidio. Tengo el derecho a que, para evitar que yo pierda la vivienda y vuelva al déficit habitacional, cosa muy inteligente, cosa que toda política de Estado tiene que tener. Que ahora voy a ir a otro tema que escuché ayer de discusiones, casi asqueantes esas discusiones, con argumentos que rayan en el racismo, pero voy a ir después a ese tema. Hoy quiero terminar con que entonces nosotros fundamentamos que el artículo 304, por estos elementos que he colocado con anterioridad, lesionan leyes y hay que sacarlo. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta que hemos tenido? Positiva en la mayoría de las comisiones, pero se define mañana. Mañana los legisladores de la comisión tienen la posibilidad de operar a favor de la gente o en contra. A favor de la gente es sacar este artículo, es evitar un conflicto que no resuelve nada, además. No es buscarle una nueva redacción. Y tampoco es el fundamento que se ha dado en determinado momento, porque ahora se han callado hace 15 días, desde el oficialismo, de decir, fue un problema de redacción. Miren, si yo escribo, y ya lo dije en más de una oportunidad, si yo escribo que el cielo está celeste, yo mañana no puedo decir, quise decir que iba a llover. No. Vos escribiste el cielo está celeste, es eso lo que está escrito. Por algo escrito está. Por algo existen los escribanos. Hay que escribir todas las cosas. Las palabras se las lleva el viento. Y las interpretaciones no pueden ser confusas. Si puse el cielo está celeste, es que el cielo está celeste. No puedo interpretar que llueve. Bueno, en este caso quisieron decir que bueno, que no lesionan a nadie, que nos quedemos tranquilos, que el artículo es confuso. Bueno, si el artículo es confuso, sáquenlo. Mañana puede ser un gran día para el cooperativismo. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea para darnos un descanso en esta batalla que no toca jamás a los que tienen y siempre afecta a la inmensa mayoría de la población. ¿De qué forma no tocará? Que fíjense que revisando las exoneraciones al capital, descubro que en la propia web del Ministerio de Economía, en el año 2021 se exoneró en 74 millones de dólares a la industria de la construcción bajo la ley nefasta de vivienda promovida. Sí, usted que está escuchando ahí, sentadito, tomando mate, de repente tranquilo, sepa que usted exoneró al capital de la construcción en 74 millones de dólares. Nadie le preguntó nada. Obviamente que nadie le dijo. Si ¿usted cree que el Estado uruguayo puede permitirse no recibir 74 millones de dólares por las exoneraciones que le damos a la industria de la construcción? No, sigan tomando mate tranquilo. No se preocupe. Los 74 millones de dólares ya están. Y ayer, por eso quiero ir en relación a esto, escuché un programa. Uno tiene un dejo de masoquista a veces y le gusta escuchar cosas que no le gustaría escuchar. Fíjense qué contradicción. Pero hay que escucharlos para saber qué fundamentan. Ayer en un programa televisivo se discutía sobre si estaba bien o no todo este drama que hay con las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares, que parece que hay familias pobres, humildes, que han cobrado pero no llevan a los pibes a la escuela. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, está mal. Claro que está mal. Ahora hay que ir a las causas de los problemas. No es tan sencillo. Y ayer, entonces, la candela cada vez se prendía más fuego, y era, ¿por qué esto de exonerar tanto a los pobres? ¿Por qué esto genera vagos? ¿Por qué esto genera vagos? Ahora nunca hablamos de las exoneraciones de los ricos. ¿Por qué no empezamos a hablar de las exoneraciones de los ricos? De una vez por todas. Fíjense. Hoy empecé hablando del Banco de Previsión Social. Y esto es muy importante. Usted que está tomando mate, usted que está escuchando tranquilo, que se cree feliz o es feliz. ¿Sabía que, por ejemplo, el BPS
exonera del aporte patronal a la enseñanza privada en 221 millones de dólares por año. Fíjense, eso no es exoneración a los pobres. Porque saben que los niños que van al Crandón no son pobres. Entonces, aclaremos, dijo el Vasco y le echaba agua a la leche. Esto es muy importante tenerlo claro. No nos quejemos tanto de las exoneraciones a los pobres y analicemos de una vez por todas las brutales exoneraciones a los ricos, a esos que depositaron millones y millones de dólares en el exterior mientras todos nos poníamos tapaboca con el COVID. Hay 3 industrias que se han visto fuertemente favorecidas, que el COVID les pasó como un avión al lado, ni los tocó. La agroexportación de este país, la industria de la construcción y la industria del medicamento. Ni los tocaron. Entonces, seamos justos, analicemos objetivamente las cuestiones para poder tomar posición al respecto. Nos vamos a una pausa ahora y enseguida continuamos con Habitar el Pensamiento. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan para edificar. Zonas, mesas, cobines. Continuamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Y estábamos hablando de varios temas en la primera media hora y ahora queremos continuar un poquito más con rendición de cuenta. En esta rendición de cuenta no habrá nada para vivienda. Esto es preocupante, se lo hemos manifestado a las distintas comisiones parlamentarias, las hemos manifestado en actos públicos. La vivienda está en emergencia nacional, más allá de que todos los días aparece un programa nuevo. Todos los días el programa Avanzar, Sueños no sé cuánto, etcétera, etcétera. Y esto nos preocupa porque, primero que la fundamentación financiera en el Parlamento han reconocido todos los diputados que ha sido muy confusa en cuanto a lo que se ha ejecutado y lo que no se ha ejecutado. Lo segundo y fundamental es que lo hemos dicho, la vivienda ha sufrido 2 recortes salvajes. Uno fue con el decreto 2020 de marzo del 2020 y otro que en la ley de presupuesto. Prácticamente de la partida presupuestal que había en el 2019, que no se aumentó un peso, sino íbamos a continuar con esa partida, se recortó en lo que va de esta administración más o menos 40 millones de dólares. De allí que ya todos los programas que tenía y tiene el Ministerio de Vivienda han sufrido retrasos. Por eso nosotros estamos firmando cooperativas que hace 1 año y medio tenían que haber firmado. Bueno, a raíz de las movilizaciones, los debates con el Ministerio de Vivienda y demás, se logró llegar a un cronograma que se está cumpliendo, pero que obviamente se ha generado un cuello de botella cada vez más insostenible para la vivienda, cada vez más insostenible. Y esto tiene que ver con personas. No, la vivienda no es un problema que haga un ministro, una ministra. La vivienda popular solamente se puede resolver cuando funcionan algunos instrumentos políticos, que este país los tiene aprobados ya, que hacen posible el desarrollo de distintos programas. ¿Queremos nosotros que todo el mundo sea cooperativista de vivienda por ayuda mutua? No, sería incorrecto. Hay gente que puede optar por otros programas. Pero lo que sí queremos es que exista un Fondo Nacional de Vivienda real. No esta, ¿cómo decirlo? Esta fantochada que se le sigue llamando Fondo Nacional de Vivienda. No, ya no existe el Fondo Nacional de Vivienda. Ahora hace poco estuve viendo, en estos días también, muy preocupada la gente por la crisis del 2002, el cual parece que van a sacar algún monumento y van a poner un monumento al ex ministro de Economía, Alejandro Achugarri. Porque parece que fue el que nos salvó de la crisis. Pero ¿quién puede creer esto? Y he escuchado a favor y en contra. Miren, yo tuve relación con el ministro Alejandro Achugarri, era un hombre de diálogo,
Yo ya he manifestado que llegó en plena crisis, me llamó por teléfono, recuerdo, y me dijo si íbamos a estar en la sede de Fuban, que quería hablar con nosotros. Le dijimos que sí, llegó en ese momento Chugarri y nos dijo, miren muchachos, nosotros en ese momento estábamos haciendo vigilia y concentración frente al Ministerio de Economía, porque no bajaban las partidas para las obras. Y ahí nos dijo Alejandro Chugarri, recuerdo, miren muchachos, tienen razón, se llevó la plata al agujero negro. Entonces el agujero negro existió, o nos olvidamos ahora. Ahora queremos hacer un santo de quien no fue ningún santo. Y existieron los peiranos, y existieron los ron, y se llevaron la plata a baldes, y dejaron tirada gente. Esa fue la crisis del 2002. No las loas que ahora se cantan, que parece que el presidente de la República se abraza con la oposición. Falta que se den besos. Besos. En una situación crítica como vivió el país. Con delincuentes de cuello y corbata. Que hasta el día de hoy tienen damnificados. Entonces ahora parece que la crisis del 2002 fue un canto de amor. No, no fue un canto de amor. Fue una corrida brutal, fue la liquidación de varios bancos, fue la liquidación de, generación de suicidios, de familias que se quedaron sin un mango de un día para el otro. Bueno, entonces, son de las cosas que, como decía Galeano, ¿no? El mundo está patas para arriba. Ahora se habla de la crisis del 2002 como si fuera una telenovela romántica. No, por favor, ¿de qué estamos hablando? Y se quiere colocar salvadores. Acá no hubo ningún salvador. Acá el salvador fue que se quiso sostener el establishment y se salió con aquella famosa concertación del desarrollo que aplacó el ánimo de la gente porque se iba a prender fuego este país. No mientan más, por favor. Digan las cosas como fueron. Los que lo vivimos tenemos la responsabilidad de contar lo que fue. Lo que fue. La triangulación salvaje que hubo entre la banca paraguaya, argentina y uruguaya, en detrimento de la gente. Esa fue la realidad. Lo demás es historia. Son cuentos que hacen. Pero yo, que ya tengo 66 años, ya leí, como decía León Felipe, ya me dormí con todos los cuentos. Ya me cuesta dormirme con cuentos. Entonces, en este presupuesto, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? No, tiene que ver con que la vivienda no se va a resolver así. Y no es culpa de un ministro ni de otro. Es que sin dinero, sin ese instrumento, sin financiación estatal, no se puede resolver el problema de los más humildes en un derecho humano fundamental como es el de la vivienda. ¿Qué le vamos a pedir a la gente? Y después salen los fenómenos, ayer ocuparon un terreno, se metieron cerca de una cañada. ¿Y dónde quieren que vivan? Recuerden aquel cuento de aquel matrimonio que iba bajo lluvia, caminando porque no tenían techo. Era de noche. Pasan por el cementerio del norte y ven tubulares abiertos. Y él le dice a ella, vamos vieja, vamos a acostarnos acá que nos cobijamos el agua. Y al rato, con sus hijos adentro de un tubular, él le dice a ella, vieja, qué bien que viven los muertos. Bueno, este dramático cuento es la triste realidad. A esa gente, ¿qué le vamos a pedir? Que resuelva el problema de la vivienda. A los sectores más modestos de la población. Entonces, acá el Parlamento Nacional, legisladores de distintos partidos, tienen que asumir el problema de la vivienda como un problema nacional, como lo que lo es. Y sin un Fondo Nacional de Vivienda. Ahora bien, nosotros planteamos afectar el 1% del impuesto al patrimonio a las grandes fortunas. Es intocable. Los Maya Oro no se tocan. Fíjense que con el 1% del impuesto a las grandes fortunas, el Ministerio de Vivienda se podría hacer de 130 millones de dólares por año. Sin embargo, no se toca. No se toca. Bueno, entonces estamos viviendo de partidas presupuestarias y así los problemas que se tienen. Y hablando de esto, siempre es bueno ilustrarse. Uno puede estar a favor o en contra de una posición, pero siempre es bueno ilustrarse, escuchar las distintas visiones, sacar análisis propios, ser libres pensadores aún teniendo una concepción política distinta al otro.
Y en ese marco, ustedes saben que nosotros sacamos uno de los libros que más se vendió el año pasado, que se llamaba Los de Arriba, cuya coordinación hizo el economista Juan G. Monat, de una serie de académicos que estudiaron los problemas de los de arriba. Es decir, por fin volvimos a estudiar a los ricos, porque los pobres ya están recontraestudiados. Son petizos, altos, morochos, celestes, marrones, ya se los ha estudiado de distintos puntos de vista. Pero vamos a estudiar a fondo, nuevamente, cómo viven los de arriba. En ese marco, las 2 ediciones se agotaron rápidamente. Y les quiero anunciar que en este marco de estudiar la sociedad e ir a fondo con los problemas, de cómo viven los pobres está bien, pero también cómo viven los ricos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Vamos a sacar una tercera edición del libro Los de Arriba, pero lo vamos a sacar acompañados con 2 sindicatos. Mañana podremos hacerlo con otros porque nos interesa que las organizaciones populares se preocupen por estos temas de ilustrar la realidad del país. Puede ser este tema que nosotros hemos elegido como el de los de arriba, pero pueden ser otros también. Bueno, junto al SINTEP, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, y junto a la Federación de ANCAP, ya hemos decidido sacar la tercera edición, que yo pienso que en un mes ya estará, para poder nutrirse nuevamente de elementos de esa extraordinaria publicación, que uno podrá estar a favor o en contra, pero lo que no puede decir que no es seria, porque los números no mienten. 2 más 2 son 4 siempre, aunque hay gente que quiere decir que 2 más 2 son 8, pero bueno, los números no mienten. Y la mayoría de los artículos de este libro hablan de temas económicos duros y puros, como el problema de la tierra, como el problema de los asentamientos irregulares y los barrios privados, como el problema de la herencia. Ese tema que nací en Cerro Norte y me jodí. Fui pobre. Y nací en Carrasco y nací bien. Esa perversa cuestión hereditaria que hace a diferencias salvajes, que algún día le haremos caso a Bá Ferreira para discutir el problema del suelo. Por ejemplo, cuando Bá Ferreira nos ilustraba y decía algo tan sencillo que lo han hecho tan retorcido y tan perverso. Él decía, antes de ser uruguayos, argentinos o chilenos, somos terrícolas. Algún pedacito de tierra nos corresponde para vivir y para producir. Eso decía Bá Ferreira. Y bueno, entonces él planteaba lo que luego, después de años de aquel 22 donde él ya planteaba esto, Fuban retoma, que es el tema de la propiedad del suelo colectivo. Y él planteaba que el suelo no podía tener propiedad individual porque era, primero, un bien inelástico, es algo que no crece, el territorio que tenemos es el que tenemos. Y lo segundo es que es de todos los terrícolas. Eso decía Bá Ferreira. Bueno, sería bueno releerlo nuevamente, ya lo hemos dicho en más de un programa al respecto. Y bueno, Los de Arriba va hacia allí. Otro elemento que nos preocupa, como ustedes saben, es el tema ciudad. Fuban a lo largo de los años y a través de sus luchas, pero también de su análisis, de su crítica, de autocrítica, de ver aciertos y ver errores también, ha ido viendo que nos quedaba chico el decir peleamos por vivienda solamente. ¿Por qué? Porque el conjunto de la humanidad ha llegado, a través de distintos estudios, a la conclusión de que la vivienda no es solamente 4 paredes y un techo, sino que tenemos que hablar de hábitat. Tenemos que hablar de cuántas líneas de ómnibus pasan por donde vivo. Tenemos que hablar si tenemos los servicios, si hay saneamiento, si hay agua, si hay luz, si hay escuelas cercanas para donde se van a educar mis hijos, si hay liceos. En fin, el hábitat, si hay espacios verdes, es mucho más completo que hablar de vivienda. Y Fuban justamente, desde un periodo muy difícil que vivimos, desde el año 89, empezamos a través
de la negación y del robo que hubo en este país durante todo el periodo de la dictadura en el Banco Hipotecario del Uruguay, que se le otorgó toda la cartera de tierras a la promoción privada, que hacía y deshacía al amparo de una total impunidad durante esos años. Bueno, cuando se recobra la democracia y empezamos a colocar nuevamente el problema del suelo, y vienen las luchas por la tierra, es que comenzamos, en esas luchas siempre generan aprendizajes. A través de relaciones internacionales que también se tenían, sobre todo con el movimiento popular de vivienda brasileño, donde ellos ya habían avanzado bastante en temas como reforma urbana, lo cual para nosotros en ese periodo no era un tema de debate permanente, para nada. Nosotros discutíamos el tema vivienda, préstamos, etcétera. Pero luego de esa metamorfosis que produce una lucha como fueron las ocupaciones de tierras, de esas mutaciones que se generan fuera y dentro del movimiento cooperativo, donde se avisora ya una gran crisis como fue la de los años 90, una primaria, la del 2002. Bueno, allí empezamos a discutir el tema del derecho a la ciudad. Y hablamos y nos inspiramos y fuimos a fuentes que desde hace años ya estaban discutiendo el tema del derecho de la ciudad, como es el caso del famoso pensador francés Henri Lefebvre, que fue el primero en colocar la importancia de dar la batalla por el derecho a la ciudad para todas y todos los ciudadanos. Bueno, en nuestro país todavía hay mucho por hacer por el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad no son las ciclovías. El derecho a la ciudad es que todos quienes vivimos en las ciudades tengamos acceso a los derechos fundamentales que en el siglo XXI no se pueden discutir. Por ejemplo, tener zonas sin saneamiento es vergonzoso. Y en varias ciudades del interior del país este tema está, e inclusive en la ciudad de Montevideo aún tenemos zonas sin saneamiento. Y eso hace a la segregación del espacio, a la segregación del espacio. Por eso a ustedes les va a llamar la atención el precio y la rentabilidad que tiene el suelo urbano. Uno no tiene que ir a una inmobiliaria para saber que si uno quiere comprar un suelo, un terreno, en Pocitos, sin preguntar el precio, sabe que sale más caro que en Cerro Norte. Eso es así, ¿no es cierto? Es decir, hay varios Montevideo, no hay un solo Montevideo. Hay Montevideo que tiene todos los servicios y hay un Montevideo que no tiene todos los servicios. Hay barrios degradados, hay centralidades que supo tener Montevideo que están siendo degradadas. Cuando hablamos de centralidades hablamos de viejos barrios como La Unión, La Aguada, Paso Molino, La Teja, Cerro. Aquel cerro que uno iba los sábados a las 9 de la noche y en la calle Grecia era un mundo de gente caminando, porque el cerro tenía una centralidad que tenía cine, que tenía teatro, que tiene hasta el día de hoy, pero degradado. Bueno, ¿por qué se produjo esa degradación de la ciudad? ¿Por qué uno ahora camina por las calles de nuestra ciudad y ve tanta vivienda desocupada y bloqueada? ¿Por qué Avenida Italia divide como divide a nuestro Montevideo? Y esto es importante analizarlo. Avenida Italia opera como una suerte de muro invisible, pero muro al fin. Una cosa es Avenida Italia hacia el mar y otra cosa es Avenida Italia hacia el otro lado. Se estigmatizan barrios. Por ejemplo, yo tomo un taxi y le digo Camino Carrasco y Oncativo. Ahí no entro, te dice el taximetrista. ¿Sí o no? Ahí no entro. Bueno, y tiene razón. No es que sea mala gente. Tiene miedo por la violencia ciudadana, que se genera fundamentalmente en los bolsones de la pobreza. Y se estigmatizan barrios. Y es problemático, ¿saben? Si uno vive en Marconi, ir a pedir un trabajo y decir que vive en el Marconi. Muchas empresas lo miran raro. Es así. Y esto tiene que ver con todo este fenómeno del derecho a la ciudad, que poco se estudia en este país, que la academia le ha dedicado algo de tiempo, pero no mucho. Como si la ciudad
no fuera un elemento central en nuestra vida. Y más en un país como el nuestro, donde tiene mayoritariamente una fuerte densificación poblacional en la centralidad de Montevideo, con 3 millones y tanto de habitantes y una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes solo en Montevideo. Bueno, entonces, en función de esto, nosotros en los años 90 sacamos un documento que se llamaba La Reforma Urbana Va, que muchos cooperativistas de vivienda se deben recordar porque fueron temas de asamblea, de discusiones. ¿Cuáles eran los antecedentes que había en el país sobre reforma urbana? Ese tema que nos convoca a discutirlo. Muy pocos, muy pocos. Hay unas líneas, apenas unas líneas, en los documentos del Congreso del Pueblo de la década del 60, pero nunca se desarrolló como tal. Creemos en ese sentido, sí, que como organización social hemos sido pionera en impulsar esto, que no es fácil, que aparece como un debate muy abstracto, pero que si somos capaces de aterrizarlo, de hacer debates en nuestras cooperativas, nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, de que somos una suerte de colonos, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando llegamos a un terreno pelado, que no hay nada. Yo vivo en las cooperativas de vivienda que están cerca de la Cruz de Carrasco. Recuerdo cuando yo nací y me crié en Jacinto Vera, bueno, con líneas de ómnibus muy cercanas, tanto por la calle Garibaldi como por General Flores. Cuando llegué allá a la Cruz de Carrasco, allá por los 70, y tomé aquel 109, que era la única línea de ómnibus que llegaba hasta la Cruz, me pareció que iba al interior del país. Y bueno, y efectivamente iba a una suerte de interior del país. Era un viaje muy largo, como sigue siendo hasta el día de hoy. Desde el centro de la ciudad hasta allí, poco poblado, mucha suerte de afectación de suelo rural, porque era una zona donde había muchos campesinos italianos, migrantes, que estaban trabajando. Y bueno, y ahí fueron las cooperativas construyendo, desde Felipe Cardoso hasta La Cruz, comenzando con el complejo Nuevo Amanecer de Mesa 1, con casi 400 viviendas, luego la zona 6 del José Pedro Varela con 213, por Bolivia, y estoy yendo a una zona de Montevideo, por Bolivia ya 839 viviendas del complejo José Pedro Varela, zona 3, a sus espaldas las Covizunca de los 70 con 600 y tantas viviendas más, y otro cúmulo de cooperativas pequeñas. Bueno, eso durante 30, 40 años generó un desarrollo urbano impensable, y hasta nos cuesta recordar y fijar en nuestra memoria cómo era aquello, que era prácticamente las ladrilleras, las quintas de los italianos y poca cosa más. Alguna cancha de fútbol y nada más. Bueno, hoy es otra cosa. Y hoy es otra cosa porque, bueno, porque de alguna manera los cooperativistas de vivienda de ayuda mutua somos una suerte de colonos. Llegamos allá, aquel páramo, que no había nada, y ahí se empezaron a levantar viviendas. Pero después de las viviendas empezamos a ver que nos faltaban guarderías, y después de que nos faltaban guarderías nos faltaba una biblioteca, y después nos faltaban locales comerciales, porque la población aumentó en una zona que no estaba preparada para eso. Y ahí ejercimos y producimos ciudad. Ciudad. Por eso hoy vivo en una cooperativa que tiene más de 12 locales comerciales, que tiene una guardería, que tiene gimnasio, que tiene policlínica, todo construido a través de ayuda mutua. Es decir, hemos sido capaces, con aciertos y también con errores, seguramente humanos somos, de construir porciones de ciudad alternativa y distinta, no muchas veces entendida por aquellos que aún no son cooperativistas, porque tiene sus reglas, porque tiene sus leyes internas de funcionamiento, porque hay cooperativas que funcionan mejor que otras, y tiene que ver con el grupo humano y con la formación que se hayan dado para ello. Pero lo que nadie puede dudar es que hemos construido ciudad. Y para construir ciudad necesitamos de un instrumento político fundamental que se llama
cartera de tierras, que fue lo que logramos en el año 89. ¿Por qué es un instrumento? Porque es un instrumento que permite a los distintos órganos del Estado tener tierras para que sean utilizados con componente habitacional. Y fue así que en el 90, a través de la Intendencia de Montevideo, volvimos a tener una cartera de tierras que permeó la ciudad de forma muy interesante. Muy interesante, porque pudimos llegar a zonas que antes no estábamos. ¿Por qué? Porque en general el movimiento nace en la periferia de la ciudad. Pero después, producto del conocimiento, del análisis, de la profundización en el debate sobre estos temas que hablábamos, bueno, empezamos a decir, bueno, pero el suelo que nos lo den con servicio. Eso de que uno se va avivando. En realidad es un término muy popular el avivarse. No, lo que nos pasó es que empezamos a conocer. Porque no conocer está en una línea de ser imbécil. O de que lo traten como imbécil, que es peor. Entonces cuando uno empieza a conocer, empieza a preocupar a los otros. Ah, este no es un tonto. Este algo sabe. Y al saber exige. Al saber exige. Y bueno, y empezamos a exigir suelo con servicio. Muchas intendencias se contagiaron positivamente de aquel paso dado por la Intendencia de Montevideo. Por ejemplo, la Intendencia de Soriano. Fíjense que hoy en la ciudad de Mercedes tenemos 1/3 de la ciudad de Mercedes que vive en cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Algo muy importante, muy importante. Quiere decir que hay un número alto de gente que ha optado por este modelo. También la Intendencia de Paysandú, la de Canelones, la de San José, han optado por tener instrumentos políticos llamados cartera de tierra, que tienen su decreto departamental, etc. Pero nos está faltando uno, que es el más importante, y es la cartera de tierras a nivel nacional. Esa que no opera desde esta nueva administración y operó poco con la administración anterior, también es bueno decirlo. Entonces, saben que estamos discutiendo a fondo nuevamente qué vamos a hacer con la cartera de tierra a nivel nacional. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a pelear por ella. Vamos a tratar de que los organismos del Estado, tal cual lo dice la LIBIS, la ley aprobada por el Parlamento Nacional, aquellos organismos del Estado que tienen tierras ociosas, bueno, es importante que los vuelquen al Ministerio de Vivienda. ¿Para qué? ¿Para que el Ministerio de Vivienda nos lo dé solo a los cooperativistas de vivienda? No, que lo dé a los programas de vivienda. Y les puedo asegurar que hay muchos organismos, por ejemplo AFE. ¿Se acuerdan del tren? Qué maravilla era aquello. Y ya es parte de la historia. Es parte de la historia. Cosas increíbles, ¿no? Uno llega a Europa, a los países desarrollados, y lo más importante es el tren. Acá los destruimos. Los hicimos leña por el gran negociado de las empresas de ómnibus, los hicimos leña. Pero qué lindo eran aquellos pueblos con la estación de tren, que uno paraba el tren, llegaba el que te vendía tortas fritas, ¿no? Todo aquello, los niños que te saludaban. Bueno, todas esas tierras, ¿dónde están? ¿Quién las tiene ahora? Porque esas eran tierras y son tierras de AFE. Por otra parte, cada vez que hablan de AFE para liquidarla más, bueno, entonces que esas tierras se haga el Ministerio de Vivienda. El ejército, si tendrá tierras, Entonces el batallón de ingenieros, por ejemplo, se podría ir de donde está, que es una zona con todos los servicios, y que se vaya más al campo. Está bien, tenemos un récord Guinness, ¿no? Estamos entre los 30 países que tenemos, en función de la población que tenemos, el mayor índice de Fuerzas Armadas, para pelear contra pajaritos. Contra pajaritos. Porque este país, ¿contra quién hizo una guerra? ¿Para qué nos preparamos y tiramos tanto tiro? Bueno, sin embargo, estamos entre los 30 que tienen, en relación a su población, mayor número de ejércitos. Y esto llena de orgullo a más de un ministro. Tenemos tanques,
Qué interesante. Nunca han tirado una bomba ni en los entrenamientos. Pero bueno, así es el país que tenemos, así es que estamos como estamos. Por eso es importante hablar del derecho a la ciudad. Ni hablemos del campo de golf. Ni hablemos del campo de golf, donde para jugar a la pelotita le regalamos el mejor espacio verde con vista al mar que se pueda vivir. Pero ellos son buena gente. Los socios del club de golf son buena gente porque nos dejan ir los domingos a pasear ahí de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Y después ellos lo lucran toda la semana. Campo de golf que el otro día recibió a la ministra Arbeleche porque la Cámara de Exportadores, porque antes, ¿saben una cosa? Cuando yo era chico, el que tenía plata no le gustaba decir que tenía plata, no era muy bien visto decir tengo plata. Ahora no, ahora se ufaman, ¿de qué? De haber hecho en este club de golf una gran fiesta, todos los exportadores planteando que han ganado la mayor cantidad de plata posible en los últimos 3 años de los últimos 50 años del país. Bueno, así está la cosa. Una invitación final antes de cerrar el programa, para el 18 de agosto. El 18 de agosto va a ser un día muy particular. Vamos a hacer una movilización donde nos concentraremos en la Plaza Fabini, o Plaza del Entrevero, más popularmente conocida. Ahí nos encontraremos a las 18 horas, el 18, para marchar por Avenida Libertador hasta la Plaza 1 de Mayo para hacer un gran acto. ¿Por qué? Bueno, primero porque quizás nos demos un gran abrazo y festejaremos que se ha quitado el artículo 304 de la rendición de cuentas. Ya por ese motivo vale la pena encontrarse, abrazarse y darse un beso. Pero además porque tenemos que seguir peleando por el 2% que ya nos tiene patilludos, digamos, ¿no? Cada reunión que tenemos con el ministerio, tenemos buenos ojos, se lo vamos a dar, pero nunca aparece. Hoy tengo reunión con el Ministerio de Vivienda, espero que hoy nos den una sorpresa. Entonces, el 18 nos vamos a ver, para en el caso de que se quite el artículo 304, para festejar. Porque, ¿saben? La lucha no es solamente estar serio y amargado. Cuando uno lucha también tiene que cantar y bailar junto con su gente, con sus compañeras y sus compañeros. Y también nos vamos a ver el 18 para seguir peleando por los que aún no tienen vivienda. Entonces, la invitación es para el 18 a las 18 horas en el Entrever y marchar, como siempre, maduramente, con todas nuestras familias. Nos vemos el próximo martes en Habitar el Pensamiento de 10 a 11. Salud y arriba, gente.